¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Que Europa esté comprando el mismo petróleo ruso al doble y al triple, vendido por otros países, por otros empresarios, por otras personas, vamos a llamarlo así. Eso no es novedad, eso ya lo sabemos. Pero ustedes saben lo que sí es novedad. Se van a quedar de una pieza. Lo que sí es novedad es que hay ahorita mismo en alta mar, hay una especie de matazón por el petróleo ruso. Porque ustedes saben que los europeos sacaron un paquete de sanciones llamado el sexto paquete. En ese sexto paquete se prohíbe el comercio del petróleo, del crudo ruso y sus derivados en alta mar, solo en alta mar. ¿Qué ha dado lugar eso? A que las grandes navieras de Europa, Grecia, Malta y Chipre, son los tres grandes, hayan disparado las ventas de crudo en alta mar, por supuesto, de crudo ruso. Lo que antes vendían, para que ustedes tengan una idea, lo que antes vendía, antes de la guerra, vendían aproximadamente 30 millones de barriles. En el mes de febrero, pasado este tiempo, para finales de mayo, o en el mes de mayo, llegaron a vender cerca de 60, duplicando, en solo 2 meses, duplicando sus ventas de estas navieras. Ahora, estas navieras no les están parando un pepino a las sanciones, vengan de Rusia, vengan de Europa o vengan del país del norte, vengan de Canadá o vengan del pelucón de allí de Reino Unido. Están buscando hacer grandes negocios con lo que llaman ya el oro negro de alta mar, por los grandes descuentos que están obteniendo y los márgenes de ganancias. Estamos hablando que solamente en el mes pasado o en los últimos 3 meses han vendido más de 17 mil millones de dólares. Le han ingresado a esas navieras. Cálculos. Si antes representaban 1/3 de las exportaciones a alta mar de Rusia, ahorita mismo representan la mitad. La mitad. Ahora, están comprando a precios súper bajísimos el crudo. Luego, mediante distintas fórmulas, lo venden a los mismos europeos, el mismo petróleo, pero el doble y hasta el triple de caro. Eso lo está haciendo India. Lo está haciendo estos 3 países con estas grandes navieras y lo están haciendo otros pequeños vendedores, compradores que se conocen como brokers. Ahora, aquí lo clave es las distintas estrategias que están utilizando para enmascarar este crudo, para que las sanciones no puedan llegar, para que las sanciones queden, no le puedan seguir el rastro a este crudo. Es decir, están dibujando cada vez trayectos más largos, más extraños, que se están, muchos de ellos, descargando en plena alta mar. Porque antes lo llamaban a aguas menos riesgosas, controladas, vamos a decirlo así. Ahora se están haciendo trasvases, se apagan los transponders, se cambian los nombres, utilizan falsas banderas, numerosas operaciones. No están utilizando aguas protegidas. Hay un alto riesgo porque es demasiado atractivo el precio, el descuento que están dando. Un oro negro con un gran descuento y luego que lo venden al doble y al triple de márgenes de ganancia. Hay una voracidad impresionante. Están asumiendo cualquier cantidad de riesgos. Los márgenes son muy grandes.
están descargando en cualquier parte, bien sea del Mediterráneo, bien sea del Atlántico, en Ceuta, en el mar del Norte, en el mar Báltico, en cualquier parte. Están llevando petróleo a los lugares más remotos que ustedes puedan saber, porque hay clientes como pirañas. Donde haya compradores, allí van a llegar. Hay numerosas operaciones y solamente en Rusia, en el mes de mayo, solo por el aumento del precio del crudo, obtuvieron más de 6.000 millones de ganancias. De tal manera que ahorita mismo hay pelea en alta mar y yo quiero que ustedes me digan lo siguiente: ¿esto va a continuar por mucho tiempo? Pregunto. ¿O estas peleas, estos descuentos que está dando Rusia, van a continuar mientras ellos busquen nuevos compradores en Asia y en otros lados? ¿O ya esto llegó para quedarse por el tema de las sanciones? ¿Cuáles son tus expectativas? Mándame tus comentarios, tus preguntas, tus valoraciones al respecto. Muchas gracias. Será hasta la próxima.